Hola, 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 mis queridísimos adictos a las telenovelas turcas y a todo el drama que las rodea. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los misterios, analizamos los rumores y, por supuesto, celebramos el talento de nuestros actores y actrices turcos favoritos. Yo soy, y estoy emocionadísimo de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, que ha provocado debates acalorados y que, seamos honestos, a todos nos encanta Danker. Sí, la pareja conformada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, la *ex* pareja conformada por ellos, sigue dando de qué hablar. Porque seamos realistas, cuando dos personas que irradiaban tanta química en pantalla y fuera de ella, deciden tomar caminos separados, pues, los fans no se lo toman a la ligera. Vamos a analizar a fondo las últimas noticias, los rumores más jugosos y las reacciones más explosivas que han surgido en torno a Kerem y Hande. ¿Qué está pasando realmente? ¿Hay posibilidades de reconciliación? ¿O estamos ante el final definitivo de una de las parejas más queridas de la televisión turca? Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido fresco y jugoso sobre tus series y actores favoritos todas las semanas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Vamos a por más. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el drama Danker. Desde que saltaron a la fama gracias a la exitosísima telenovela Sen Kalkam, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en un fenómeno global. Su química era innegable, su conexión palpable y su relación, que comenzó en la ficción y se extendió a la vida real, se convirtió en la obsesión de millones de fans alrededor del mundo. Recuerdo como si fuera ayer, la euforia que se desató cuando confirmaron su noviazgo. Fotos juntos en redes sociales, declaraciones de amor mutuo, viajes románticos. Era la pareja perfecta. Y los fans, bautizados como Danker, no podían estar más felices. Crearon cuentas dedicadas a la pareja, editaban vídeos, analizaban cada interacción y soñaban con un futuro juntos. Las redes sociales, seamos honestos, se convirtieron en un mar de corazones, emojis de enamorados y hashtags dedicados a la pareja. Era casi imposible navegar por Instagram o Twitter sin encontrarse con alguna publicación sobre Danker. El poder de esta fanbase era simplemente asombroso. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, los rumores de ruptura comenzaron a circular con fuerza. Al principio, muchos se negaron a creerlo. Es mentira, decían algunos. Son solo chismes, argumentaban otros. Pero la verdad es que poco a poco, las señales se hicieron más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, desaparecieron las fotos en redes sociales y finalmente, la confirmación, Danker había terminado. Las agencias de noticias del corazón empezaron a publicar artículos con titulares cada vez más alarmantes. Las fuentes cercanas a la pareja filtraban información contradictoria, lo que solo alimentaba aún más la incertidumbre y la especulación. Era un verdadero caos informativo. El mundo Danker se vino abajo. La decepción fue inmensa, la tristeza palpable y la confusión generalizada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las teorías comenzaron a surgir como setas después de la lluvia. Algunos apuntaban a incompatibilidad de agendas, con ambos actores embarcados en proyectos cada vez más demandantes que les dejaban poco tiempo para verse. Otros, más conspiranoicos, a la presión mediática, argumentando que el escrutinio constante y la falta de privacidad habían terminado por desgastar la relación. Y por supuesto, no podían faltar las teorías sobre terceros en discordia. En fin, un sinnúmero de especulaciones que hasta el día de hoy siguen circulando. Incluso se habló de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro, de la presión de sus familias y hasta de estrategias de marketing por parte de sus agencias. La imaginación de los fans no tenía límites. Pero, ¿qué es lo que ha estado pasando últimamente que ha provocado esta nueva explosión en redes sociales? Bueno, la respuesta es un poco compleja. En primer lugar, tenemos a Kerem Bürsin, quien ha estado muy enfocado en su carrera. Lo hemos visto en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado una versatilidad impresionante explorando diferentes géneros y roles que le han permitido consolidarse como un actor de renombre internacional.
Ha dado entrevistas en las que habla sobre su futuro, sobre sus ambiciones y, por supuesto, sobre su vida personal. Y aunque siempre se muestra muy discreto al hablar de Ande, algunas de sus declaraciones han sido interpretadas como un guiño, una señal de que aún existe cariño entre ellos. En una entrevista reciente, por ejemplo, mencionó que valora mucho las relaciones que ha construido a lo largo de su vida y que guarda un recuerdo especial de cada una de ellas. ¿Un mensaje subliminal para Ande? ¿Quién sabe? Los fans de Anker, desde luego, no dudaron en interpretarlo así. Por otro lado, tenemos a Ander Zell, quien también ha estado imparable. La hemos visto protagonizar nuevas series, convertirse en embajadora de importantes marcas y, sobre todo, disfrutar de su vida. Su belleza y carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento, y su presencia en redes sociales es simplemente arrolladora. Y aquí es donde entra el factor polémica. Porque Ande ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres en los últimos meses. El rumor más fuerte es el de su relación con Hakan Sabank, un empresario turco de una familia muy influyente. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, en actitud cariñosa, disfrutando de cenas románticas y viajes exóticos. Las fotos publicadas por los paparazzi han inundado las redes sociales, desatando la furia de muchos fans de Anker que todavía guardan la esperanza de una reconciliación. La simple idea de Ande con otro hombre es inaceptable para ellos. Y es que, seamos honestos, los fans de Anker son intensos. Son apasionados, dedicados y, a veces, un poco obsesivos. No han aceptado la ruptura y siguen aferrados a la idea de que Kerem y Ande volverán a estar juntos. Han invertido mucho tiempo y energía en apoyar a la pareja, y les resulta difícil aceptar que su historia de amor haya terminado. Cada foto, cada comentario, cada like en redes sociales es analizado al milímetro en busca de alguna pista, de alguna señal que confirme sus esperanzas. Han desarrollado una capacidad asombrosa para encontrar significados ocultos en cada gesto, en cada palabra. Son verdaderos detectives del amor. Las reacciones a la supuesta relación de Ande con Hakan Sabank han sido de todo tipo. Desde mensajes de apoyo y felicitaciones, deseándole lo mejor en su nueva relación, hasta insultos y amenazas, acusándola de traicionar a Kerem y de romper el corazón de sus fans. Muchos fans se sienten traicionados, decepcionados y creen que Ande ha arruinado la posibilidad de un reencuentro con Kerem. Se han creado campañas en redes sociales pidiendo a Ande que se aleje de Hakan y que le dé una oportunidad a Kerem. La intensidad de estas reacciones es realmente sorprendente. Pero, ¿qué piensa Kerem de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Como les decía, él siempre se ha mantenido muy discreto, pero algunos de sus gestos han sido interpretados como celos, envidia, indiferencia. Las interpretaciones varían según el fan. Algunos fans han notado que ha dejado de seguir a Ande en redes sociales, que ha borrado algunas fotos en las que aparecían juntos y que en general se muestra más distante. Estos pequeños detalles han sido interpretados como una señal de que Kerem está resentido con Ande y que no aprueba su nueva relación. Otros, sin embargo, creen que simplemente está tratando de seguir adelante con su vida y que no tiene ningún interés en lo que Ande haga o deje de hacer. Argumentan que Kerem es un hombre maduro y que entiende que Ande tiene derecho a rehacer su vida. La controversia está servida. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando por la cabeza de Kerem y Ande. Solo ellos conocen la verdad sobre su relación y sobre sus sentimientos. Lo que sí es evidente es que su historia sigue generando un gran interés y que los fans siguen muy involucrados en sus vidas. Su relación se ha convertido en un tema de debate público, y cada uno de sus movimientos es analizado y comentado por miles de personas en todo el mundo. Es una presión enorme para ambos. Ahora, ¿hay posibilidades de reconciliación? Esa es la pregunta que todos se hacen. Y la respuesta, como siempre en estos casos, es depende. Depende de muchos factores. Depende de si todavía existe amor entre ellos, depende de si están dispuestos a superar sus diferencias, depende de si la presión mediática les permite tener una relación sana y normal. Depende en última instancia de si están dispuestos a luchar por su amor. Personalmente creo que es difícil predecir el futuro. Anker fue una pareja muy especial, que nos regaló momentos inolvidables tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero las relaciones son complicadas y a veces simplemente no funcionan. Creo que lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados.
Y como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en lo que hagan. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y privacidad. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores increíbles y estoy seguro de que nos seguirán sorprendiendo con sus actuaciones en el futuro. Y quién sabe, quizás algún día, el destino los vuelva a unir. Pero por ahora, lo mejor es dejar que las cosas fluyan y disfrutar del presente. Quizás algún día nos sorprendan con un reencuentro inesperado. Pero hasta entonces debemos ser pacientes y respetuosos. En resumen, el tema Anker sigue dando de qué hablar y las reacciones de los fans han sido explosivas. La supuesta relación de Hande Erçel con Hakan Sabank ha desatado la furia de muchos que aún sueñan con una reconciliación con Kerem Bürsin. Los silencios de Kerem, las apariciones públicas de Hande, todo es combustible para el fandom. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja que sin duda ha marcado un antes y un después en la televisión turca. Su legado como pareja en Senkalkapm seguirá vivo en nuestros corazones, y su historia, real o no, seguirá inspirando a miles de personas en todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del drama Anker. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Quiero leer sus opiniones. ¿Son #Team Anker Forever o creen que Hande debe ser feliz con Hakan? Déjenme saberlo en los comentarios. Y antes de despedirme les recuerdo que pueden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Y recuerden, el drama turco nunca descansa.